Escuchamos al presidente. Saludo muy especial a todos y todas, los y las oficiales, suboficiales, soldados y personal civil, integrantes del Ejército Nacional en su aniversario 214, 200º, aprenderse la palabra, a los señores generales ascendidos el día de hoy, al personal condecorado y sus distinguidas familias, vicepresidente de la República de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina, su esposo Yernay y su distinguida familia, señores embajadores, jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, directores, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, organismos de control, gobernador del departamento de Boyacá y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Andrés Amaya, y su esposa Daniela, congresistas de la República, obispo castrense de Colombia, excelentísimo Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, alcalde de la ciudad de Tunja, Mijail Krasnov, alcalde del municipio de Ventaquemada, Oscar Camilo Montañez, señores oficiales agregados de defensa militar, navales, aéreos y de policía acreditados en Colombia, presidentes, directores y gerentes de las entidades gremiales nacionales, directores de medios de comunicación y periodistas, integrantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, invitados especiales y en general a toda la ciudadanía que nos acompaña en este día y a quienes lo hacen a través de los medios audiovisuales. Este es mi discurso para más tarde, no vamos a dejarlo por ahí. Hoy se conmemoran dos cosas, obviamente uno de los días fundacionales de la República, el 7 de agosto, la última batalla, y la definitiva, aunque la Armada me ha hablado de dos batallas estratégicas en medio del sinnúmero que hubo en aquellas épocas, principios del siglo XIX, épocas que en el mundo fueron de banderas flameantes y de cambios sustanciales de la cultura de la humanidad, casi toda. La batalla de Boyacá aquí y Maracaibo. Son las dos batallas definitivas, una porque aquí derrotó el ejército en tierra que existía en manos de la monarquía, y la otra porque se derrotó el que venía a reponer la baja del ejército derrotado aquí y a reconquistar por segunda vez estas tierras para la corona española. Es indudablemente un día fundacional, pero coyunturalmente también se celebran 2 años de este gobierno y por tanto toca trazar ahí una línea entre lo más general y lo particular, aquello quizás más profundamente político, hay que decirlo, y esto, lo coyuntural, más calientemente político. Entonces, por el acto que conmemoramos aquí del ejército, que debe ser un ejército de la nación, unas fuerzas militares de la nación, pues no nos vamos a meter en los debates calientemente políticos, sino tratar de abordar dos temas fundamentales, yo creo, que nos trae este día, que es día también del ejército. El primero es lo que significa la fundación de esta república, en mi opinión, las preguntas y las respuestas que dio en su momento en 1819, y en segundo lugar lo que ha sucedido con el ejército ahora, que llamamos fuerzas militares, e incluso en un concepto más amplio, de acuerdo a la Constitución del 91, fuerza pública. Este sitio no es solamente una batalla. A veces uno mira y obviamente los puntos dominantes, quienes los tenían, creo que mi amigo Pedro sabe más de eso que yo, cómo se desarrolla, por qué ese puente es tan importante. Dicen que el río era más grande y que entonces no se podía pasar de un salto. Tiene que ver
con los cambios climáticos y de nuestra naturaleza en estos 2 siglos largos que ya han pasado. 2 siglos, casi 3 siglos ya, 1800, 1900, 2000, 2 siglos. Ha cambiado la naturaleza, indudablemente, esto no era así. Pero la batalla nos trae una serie de preguntas. ¿Qué era lo que peleábamos nosotros, los que hoy nos llamábamos colombianos, en aquella época y que estábamos del otro lado de la trinchera, del otro lado del río? ¿Qué buscábamos? ¿Cuál es el significado de esa lucha de nuestros, vendrán a ser tatarabuelos, bisabuelos, de todas las regiones de Colombia y de todos los colores de su piel, de todos los estados o estratos, como llamamos hoy, sociales de aquella época? ¿Qué buscábamos nosotros aquí? Fuera del uso de las armas. Las armas no eran más sino un instrumento. Las banderas son unos símbolos indudables. Esos símbolos, ¿qué significaban? Hemos perdido lo que aquí buscábamos, lo hemos encontrado. Todavía está por alcanzar, como esos sueños, como nubes que se van escapando una y otra vez en el paso del tiempo. ¿Qué buscábamos los colombianos en este campo en donde murieron, donde se arriesgaron, donde segurísimo tuvieron miedo y donde tuvieron valentías y arrojos y algún hálito de la historia que empujaba, algún espíritu que hacía que se pudiera vencer a pesar de las dificultades? ¿Qué buscábamos las y los colombianos? Porque aquí, recuerda nuestro sabio historiador, cabalgó también las mujeres, eran llaneras, también en la infantería, también la mujer, sabemos, hizo parte de este esfuerzo y con mucho ardor, quizás mayor, lo he visto, que en el hombre mismo, porque cuando se pelea por el hogar, se pelea con más fuerza. ¿Qué buscábamos los colombianos? Y entonces hay que ir hacia las palabras que se usan de manera fundamental como los conceptos centrales de esa lucha. Lo oía en el video, inteligentemente hecho, libertad, república, dijo el actor, libertad, república. Podríamos hablar de otras palabras centrales. Pero ¿qué significaba para nosotros la libertad? Era libertad de los españoles, sabemos, era libertad de una monarquía europea que en ese momento venía a ser casi de las más poderosas del mundo. Nos estábamos liberando de una potencia extranjera que creía que esta era su tierra también, por designio divino, que esta era su propiedad privada y las gentes que habitaban aquí. El último oficial de Bolívar fue en 1851, está enterrado en Chiapas, México. Era teniente cuando pasó por aquí y era indígena de Collaima, de Chaparral exactamente, del Tolima, inaugurando esas generaciones enteras de gente de Chaparral que la han hecho tan famosa. Y de teniente pasó, una vez murió Bolívar, hacia Venezuela a luchar por la idea bolivariana en Venezuela, tratando de que esto fuese un solo país. Y derrotado vino, y los obreros artesanos pobres, los que antes eran siervos y siervas de Bogotá, lo eligieron presidente en uno de los conflictos que hemos tenido. Fue el único presidente indígena de Colombia, el último oficial del Ejército Libertador, el general José María Melo, enterrado en Chiapas porque una vez expulsado por las tropas esclavistas
que querían mantener la esclavitud en Colombia en 1851, 30 años después de esta batalla, tuvo que irse a pelear a Nicaragua, a El Salvador, dicen, y a Chiapas, donde murió defendiendo las banderas del liberalismo que consideraban revolucionario. Ahí murió el último general del Libertador, defendiendo indígenas y liberando, con la bandera aún en alto. Después vino nuestra historia y llegamos hasta el día de hoy. Y entonces, ¿qué pasó con el ejército? Segundo tema. Si nuestra república, nuestro deseo de libertad real, integral, no de mentiras. La libertad no es ir a comprar un supermercado, supercherías. Es existir libre como espíritu en toda la dimensión que un ser humano pueda tener en el día de hoy, hombre o mujer. Ahora, ¿qué pasó con nuestro ejército? Y tendríamos que verlo hoy, comparados, eran 2000 y pico hombres, hoy centenares de miles de hombres y mujeres. Y aquí creo que tenemos que hablar de buenas cosas. Bueno, siempre ha habido, como en todo en la historia humana, lo positivo, lo negativo. Nunca se separará lo positivo de lo negativo, porque el fluir siempre es contradictorio, como la vida misma. Pero aquí estamos en sus 214 años de cumpleaños, entregando un ejército que en los dos últimos he ayudado a construir. Solo en los dos últimos. Con interferencias en esa historia de 2 siglos, porque hubo ejércitos esclavistas, hubo ejércitos conservadores, hubo ejércitos liberales, hubo ejércitos de terratenientes. Hubo guerras civiles en Colombia como quizás en ningún otro país durante todo el siglo XIX, y comenzamos el XX así. Y la historia que nos contaban fue trazando la construcción en medio de esas vicisitudes de la república, de las luchas por la libertad, de un ejército nacional. Por eso es difícil hablar hoy del ejército libertador. Me gustaría dejar la pregunta: ¿qué significaría un ejército libertador hoy? ¿De qué tendríamos que liberarnos? ¿Y de quiénes? Como antaño. ¿Cuáles serían eso que antes considerábamos tiranías y opresiones y que pusimos en nuestro himno nacional? ¿Liberarnos hoy de qué? ¿De qué miedos? ¿De qué mafias? ¿De qué cosas que ocultan y ahogan y ahorcan la posibilidad del desarrollo nacional? Ya no es propiamente, y no lo podríamos llamar, un ejército monárquico, que incluso está fuera de nuestras fronteras también, como antaño. Hay peligros que se ciernen, y esos peligros incluso pueden ser peligros sobre toda la humanidad. De eso hemos hablado en nuestras reuniones. Un ejército que, al pensar en la seguridad nacional, hubo una pregunta que me hicieron hace no mucho: ¿y qué es lo que puede afectar más la seguridad de un país como Colombia? La monarquía europea, que en ese momento venía a ser casi de las más poderosas del mundo. Nos estábamos liberando de una potencia extranjera que creía que esta era su tierra también, por designio divino, que esta era su propiedad privada, y las gentes que habitaban aquí, sus siervos, y no solo sus siervos, sino algo peor, sus esclavos. Luchaban estas personas por liberar la esclavitud y la servidumbre. ¿Era ese el sentido de la libertad? La libertad estaba ligada a la condición humana de quitarse unas cadenas para dejar de llamarse esclavo o esclava, o quitarse una especie de látigo, de yugo, para dejar de llamarse peón, siervo o sierva.
de algún hidalgo español de nombre español, castellano incluso, porque eran los castellanos los que llegaron a esta tierra. A eso le dimos el sentido de libertad. Si es así, somos libres hoy. Le dimos el sentido de libertad a que se pudiera construir, otra palabra, una república. Ahora suena usual, me da pena cuando voy a los eventos internacionales. El último en las Olimpiadas me tocó el rey de España al lado y sacaron los franceses una señora reina sin cabeza. Y entonces la historia vino ahí mismo de un solo momento. ¿Qué es república hoy? ¿Qué es república antes? La república es que el pueblo es soberano. Otra vez público, público, pueblo. El público es el pueblo. No voy a hablar de democracia todavía porque no se usó mucho la palabra en ese entonces, pero sí república. Otra vez pública, el pueblo es el soberano, así dice el himno nacional. El rey no es soberano, punto. Le puedo dar la mano, lo puedo mirar a los ojos, lo siento como un ciudadano igual, no como mi rey. No soy súbdito de él, soy libre. Hoy podríamos hacerlo muy decentemente, con corbata y tal, y buenos vestidos y salones lujosos, pero ayer, cuando estábamos aquí, nuestros padres, abuelos, no se podía hacer decentemente. Tocó un ejército contra otro ejército, un ejército monárquico y un ejército, le dijimos, libertador. El ejército libertador. Y a quien lo comandaba le dijimos libertador. Y yo creo que a la generación de aquel entonces que dirigió ese esfuerzo intelectual, militarmente, le dijimos libertadores. Nos liberábamos para dejar de ser esclavos, para dejar de ser siervos, para ser libres y para construir una república con una soberanía del pueblo. Esa fue la bandera que ondeó con muchos colores por aquí, a caballo o a pie, en manos de seres que tenían las manos negras, que eran indígenas, que salían de los campos, todos, la inmensa mayoría, y algunos pocos que eran hijos de españoles, pero que querían su país donde nacieron libres. Queríamos un sueño nuevo, queríamos una revolución, para ponerlo con esas palabras, porque habíamos leído lo prohibido. Lecturas que hablaban de democracia, de igualdad, de solidaridad, de representación del pueblo a través de la ley, de una profunda democracia. Eso fue lo que aquí estalló contra unas ideas viejas, de creencias que no eran. Los reyes son reyes por designio divino, una mentira. O los seres humanos estamos condenados a perpetuidad y de generación en generación a ser esclavos y siervos. Nos liberamos como hombres y mujeres modernas, como una de las cunas de la humanidad, de la democracia, y como una de las cunas humanas de la libertad. Esa bandera fue la que hundió aquí, ondeó y ondeó hasta llegar a la ciudad de Bogotá, y después a 5 que son naciones hoy, a buena parte de la América del Sur. Hoy lo hemos cumplido. Hoy tenemos una república donde el pueblo es soberano. Hoy no hay esclavos, no hay esclavitud, no hay nada que se le parezca. Hoy no hay servidumbre, no hay siervos ni siervas, ni nada que se le parezca. Creo que el camino está por andar aún. Aún no hemos cumplido. Y no lo digo por este gobierno, sino como patria, como descendientes de quienes aquí
lucharon y guerrearon. Aún falta por hacer. Aún la bandera no se puede izar completa. Aún los caballos tienen que galopar. Aún no se pueden guardar completamente las ideas, tampoco las espadas, porque la justicia aún no es en Colombia. Y no es por muchísimas razones, pero bajo este sol pues no vamos a hablar de tanta historia. Ya cada cual pues se ha leído sus libros, ha recordado, ha escuchado a sus abuelos, a sus abuelas, ha encontrado pedazos de la historia nacional. En Colombia no hay una historia oficial, no puede haberla. La Colombia de estos 2 siglos largos es una Colombia de diversas historias que profesionales, historiadores y historiadoras tendrán que encontrar, desentrañar, para ver los diversos relatos que pensaba cada uno de los llaneros que pasó por ese puente, que buscaba cada uno de esos soldados y de esas mujeres que acompañaron este territorio, cómo se encontraron en este hecho de la historia y cómo se reprodujeron los años siguientes de nuestra patria. ¿Qué pasó con esos hombres y mujeres? ¿Murieron de pobreza? ¿Fueron olvidados? ¿Algunos siguieron marcando las páginas de nuestra historia? Aquí creo que hace un año comenté el episodio del último oficial de Bolívar, porque el Ejército Libertador por decreto fue eliminado. Yo creo que estamos en camino de ello. Una vez se construyó a finales del siglo XIX la idea de un ejército nacional, es decir, que no obedeciera a partidos como era antaño. Nos matábamos por ser liberales o conservadores, yo nunca lo fui. O más atrás, por ser federalistas o centralistas, o por ser esclavistas o liberadores, como José María Melo. Ahora podemos hablar, esa es la idea actual y contemporánea de un ejército nacional. Un ejército nacional es un ejército que no obedece a las facciones políticas, a sus ideologías, ciertas o no. Bolívar lo dijo en su lecho, quizás habría que repetirlo aquí y al vecino, porque Bolívar terminó siendo, no lo había pensado, pues del país vecino. Para él no era y no había nacido en el país vecino, sino en un mismo país dominado por España. Pero él lo dijo en su lecho de muerte, por encima de las facciones, ¿no? Las palabras exactas no las recuerdo, doctor. Que mi muerte contribuya para que se consolide la unión. ¿A quién le hablaría? ¿A nosotros? Yo creo que sí. ¿A los hermanos venezolanos? Yo creo que sí. De alguna manera, sin saber lo que venía, previó que nos enfrentaríamos en facciones autodestructivas al punto de casi acabar la idea de república, la idea de libertad, la idea de igualdad, de solidaridad, de una nación. Pues yo creo que la idea de ejército nacional aquí en Colombia nos sirve porque es una idea que supera las facciones. Claro, cada soldado tiene su manera de pensar, cada mujer de cada región ve este país de una manera u otra, eso no tiene ningún pecado, pero la institución es la nación y debe servirle al pueblo, porque la nación es el pueblo. Todo lo demás es abstracción. La nación es el pueblo, luego el ejército nacional, luego lo que hoy llamamos la fuerza pública, como antaño, es un ejército del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y por eso una de nuestras decisiones al llegar como presidente de la República
no fue mirar tanto las grandes estrategias de las mapas, las flechas, donde se ubican, cómo se organizan las tropas. Dimos algunas instrucciones respecto a uno de nuestros enemigos, las grandes mafias multinacionales que tienen incidencia en Colombia. La interdicción, creo que ya llegamos a 1.500 toneladas desde ese entonces incautadas. Algún daño habrá hecho eso en ese tipo de formaciones delincuenciales del mundo de hoy. Pero además de ese tipo de estrategias, lo que vimos fue el ser humano. Si proponemos una seguridad humana, es decir, que tenga como eje el que crezca la vida y no que crezca la muerte, diferencia, se puede hacer un gran debate sobre eso. Puede haber seguridad sobre la construcción de la muerte, o la seguridad es casi por definición la construcción de la vida. Y si es lo último, y a eso le llamamos una seguridad humana de los seres humanos, todos y todas que habitan en este territorio, todos, entonces, ¿cómo se trata desde el punto de vista humano al integrante fundamental de la Fuerza Pública de Colombia, que es el soldado de mar, de tierra, de aire, el patrullero que llamamos hoy? La gente, decíamos antes, los nombres cambian, eso es lo de menos. La base misma de la fuerza pública, porque al general se le sabe cómo se le trata, pero ¿qué le pasa al soldado que viene de algún lugar de Colombia nostálgico porque dejó la novia, o porque dejó a la mamá, o porque hay problemas en la casa? Hay problemas básicos del hambre, de la vivienda, del existir, de las condiciones materiales de la vida. ¿Cómo se le trata a la mujer? Hicimos ya, y lo voy a decir así, una revolución en 2 años. No porque nos hayamos inventado el que la mujer pueda pertenecer a la fuerza pública, porque ya se había conceptuado antes, sino porque lo hicimos realidad. Dejó de ser un discurso, para mostrar una muchacha ahí, para decir que las mujeres entran, no. 45% de la policía son mujeres, general. Eso no es cualquier cosa. La sociedad se enfrenta, entre comillas, reconoce, entra en diálogo, a veces no tanto, con una fuerza policial, porque es la de todos los días, la de todas las calles, la de los barrios, que en su mitad son mujeres. Y si nos vamos a la otra parte, las fuerzas militares, pues los porcentajes, aunque no llegan a ese punto, ya son enormes. Soldadas, no sé si me repriman decir la palabra, soldadas. En la Armada es donde menos hemos podido, pero va avanzando. Es decir, tenemos una fuerza pública femenina. Y esa es una revolución mental, cultural, con problemas obviamente que los habrá. Son pocos años para experimentar un esfuerzo de esa magnitud. Pero entonces la defensa de la nación y el cuidado de la ciudadanía cada vez está más en manos de las mujeres. Y esas mujeres en el tiempo cada vez serán más capitanes, mayores, coroneles, generales, comandantes en jefe de las fuerzas militares de Colombia. Es un cambio sustancial. Y eso se ha dado fundamentalmente en estos 2 años. Y es un buen ejercicio de cumpleaños del ejército en sus 214 años, reconocerlo, porque eso significaría, indudablemente, si estuviéramos en tiempos pasados, que la corona española se hubiera tenido que enfrentar mayoritariamente a mujeres, que las hubo, y con qué ganas que pelearon como la pola. Y hay un segundo hecho, y termino con esto, porque el sol amenaza, y es que hombres o mujeres lo hemos visto como seres humanos. Hay comida en los cuarteles, comen bien,
los muchachos y las muchachas, porque la mayoría son jovencísimos, en etapas donde se necesita además los nutrientes más que nunca, porque desarrollan el cerebro, el músculo, etcétera. La vida, comer es el sinónimo de la vida, pues eso lo aumentamos sustancialmente. No se le puede exigir a un joven vaya a la trocha y allá arriba quizás en la noche lo espera un disparo, la muerte, que se sabe, y entonces con hambre, no. Y no solamente la comida, que es lo básico, que fue duplicada en su presupuesto, sino sus ingresos, los que reparte con su mamá, con sus amigos, con su novia, como quiera. ¿Cuánto recibía un soldado cuando llegamos? 30% del salario mínimo, que en ese momento eran 300,000. ¿Cuánto queremos que reciba cuando nos vayamos? Un salario mínimo al menos. 3 veces más, y más que 3 veces. Hoy de esos 300,000 estamos en 640,000, algo así, o 15,000, y a principios del año entrante estarán en 910,000, y al final espero cumplir la palabra. Claro, un salario mínimo para una persona de clase media alta, pues que es nada, pero para alguien que no lo ha tenido, para que alguien que sale del barrio estrato 1 o 2 de Bogotá, para alguien que sale del Chocó, del Cauca, de las tierras negras, no porque sean oscuras, sino porque allí se depositaron los primeros liberados a sí mismos, que hicieron parte de este ejército en ese 1819, 7 de agosto. ¿Cuánto ganan allí? No ganan nada, es el hambre. El ejército se convierte, y la fuerza pública en general, en un instrumento no solamente de defensa de la nación, de los derechos y las libertades de la ciudadanía, libertad como el concepto central y república como servir al pueblo, república y no a un rey, sino que se convierte él mismo en una institución donde se dignifica al ser humano. Aún yo creo que hay muchos problemas, pero un muchacho o una muchacha que entren a cualquiera de las armas, al salir, cualquiera que sea la fecha de la salida, por voluntad o porque hubo que salir, debe salir mucho más digno, mucho más digna, mucho más inteligente, con mayores conocimientos y con mayor capacidad de asumir la vida como un libertador, como una libertadora. 2 años de dignidad nos quedan para construir, porque tenemos que avanzar más. Pero ese ha sido el esfuerzo en una política de seguridad humana, que el instrumento armado de la seguridad esté al servicio del pueblo, que sea republicano en ese sentido, que esté al servicio de la libertad intensa, y que sea al mismo tiempo el instrumento en medio del cual se dignifica como ser humano por razones económicas que son absolutamente indispensables, y por razones también que tienen que ver con el conocimiento y con el saber, con la posibilidad de estudiar, de abrir las ventanas del universo y de la humanidad. Eso es lo que queremos de nuestra fuerza pública. Obviamente tiene que pensarse en las armas, ahora parece que más que nunca, pero primero el ser humano, porque al final un fusil no es más sino una máquina de hierro que queda derrumbada por la historia si los hombres que la utilizan no portan en su corazón y en su cerebro, y las mujeres, corazones y cerebros de la dignidad, de la libertad y de la república. Gracias por escucharme, muy amables.